Bien, estamos en lo que son las depreciaciones. Luego tenemos dos conceptos adicionales, que son enajenación de un bien depreciable y valor residual y valor de rescate. Por enajenación de un bien depreciable se entiende la venta de un activo fijo. Entonces, ¿qué consideraciones debemos de tomar cuando nosotros vendamos un activo fijo? Tenemos que considerar, uno, su valor o base depreciable, ¿sí? Su base depreciable. Tenemos que tener en consideración la base depreciable. Y tenemos que considerar la depreciación acumulada. Obviamente vamos a tener que considerar también el precio de venta, ¿no? O el valor de venta de dicho activo. ¿Para qué nos sirve la base depreciable y la depreciación acumulada? Para determinar el costo de ventas. Supongamos que yo tengo un activo cuya base depreciable es 20.000. La depreciación acumulada podría estar en 14.000. Lo voy a vender a 10.000. 9.000, ¿de acuerdo? A 9.000. Entonces, tengo que realizar mi estado de resultados de dicha venta. Venta 9.000. Mi costo de venta, ¿a cuánto va a ascender? ¿Alguien por ahí? Dijo yo. ¿6.000, profe? ¿Cuánto es nuestra base depreciada? ¿Cuánto es el costo de venta? 9.000. Mi costo de La venta es venta. 9.000. No. El costo de venta creo que es 6.000. Por la resta, si no me equivoco. ¿El resta de qué? No. De base depreciable y depreciación acumulada. ¿Eso? Exacto. Mi costo de venta en este caso va a ser 6.000, ¿no? Disculpen. Vamos a restar la base depreciable. En este caso va a ser 20.000 menos mi depreciación acumulada, ¿no? Me va a dar 6.000. Profe, ¿puede explicar solo un momento qué es base depreciable y depreciación acumulada? Es que no lo entendí. ¿Qué deseas que explique? Base depreciable. O sea, yo lo saqué simplemente porque, bueno, vi el número ahí y lo resté nada más, pero sé que depreciación se tiene que restar, ¿no? Pero, o sea, no sé qué es exactamente una base depreciable. Depreciación Pero eso acumulada lo sí sé, acabamos de pero base explicar. depreciable no. No, Sí. en- Recién llegué no igual, o sea, entendió no bien sé. la explicación. No, es que recién llegué, no. Usted Bueno, preguntó y justo sí llegué lo hemos ahí explicado hace un y rato, pues, bueno, ambos conceptos. ¿De acuerdo? Por favor, le voy a pedir que revise el video de la clase para que no hay problema. pueda... Sí. Sí, por favor. Muchas gracias. Lo veo, no hay Entonces, problema, no hay problema. entonces tenemos la venta, que es a cuánto estamos vendiendo nuestro activo, menos el costo de venta. El costo de venta va a estar dado por la base depreciable, ¿no? Cuánto
valía nuestro activo históricamente, menos la depreciación que ha acumulado a lo largo del tiempo. En este caso, 20.000 menos 14.000, 6.000. Entonces tenemos una ganancia, ¿no? En este caso, de 3.000. Sobre esa ganancia, obviamente, vamos a aplicar el impuesto a la renta. Pero más o menos de esa forma se estima la generación de un activo fijo. ¿Está claro? Sí, Bien. Ahora vamos a ver lo que es el concepto de valor residual y valor de rescate. En cuanto al valor residual, ¿qué entendemos por valor residual? Supongamos que yo tengo un activo, ¿no? Bueno, la base depreciable también. Mi base depreciable está en 10.000. Y deseo que dicho activo tenga un valor residual. La consideración de valor residual es simplemente por criterio, ¿no? Criterio aplicado por el área de contabilidad con alguna consideración técnica de, de alguien que conozca sobre la maquinaria. Por ejemplo, quiero un valor residual de 700, ¿sí? Por consideraciones que ya les estoy mencionando. Entonces, mi base depreciable se va a modificar. Mi nueva base depreciable va a ser igual a 10.000 menos mi valor residual, 7.000, 700, perdón, 9.300. Es decir, sobre el importe de 9.300 voy a aplicar la depreciación según el método que se elija. Puede ser línea recta, puede ser suma de dígitos, etc. A eso se refiere el valor residual. ¿Eso qué implica? El que un activo tenga un valor residual implica que, en principio, cuando yo, por ejemplo, tiene una vida útil, mi activo, de 4 años, entonces se supone que normalmente, si es que yo llego al cuarto año, al finales del cuarto año, mi totalidad de depreciación va a ser 10.000 y el valor de mi activo va a ser 0. ¿Sí? Porque valor histórico menos depreciación va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si tengo una vida útil de 4 años y tengo un valor residual de 700, entonces al final del cuarto año, cuando se supone debería estar totalmente depreciado mi activo, el valor en libros del dicho activo va a ser igual a 700. ¿Por qué? Porque yo estoy aplicando la depreciación simplemente sobre la nueva base depreciable, que es 9.300, la cual lo voy a depreciar a lo largo de los 4 años, quedándome como residual los 700 que he establecido. ¿Para qué se hace esto? Se hace esto principalmente con activos en los cuales la empresa planea usarlos más allá de la vida útil. Supongamos que tienes un activo que, en este caso, un activo que tiene 4 años de vida útil, pero la empresa lo va a usar, no sé, 8 años. ¿Por qué? Porque le está dando un adecuado mantenimiento,
porque de repente no está trabajando al 100% de su capacidad, etcétera, diversos factores. Entonces, en ese caso, si estamos conservando un valor residual con la finalidad de seguir usando nuestro activo, y no solo eso, con la finalidad de seguir aplicando como gasto, costo, los mantenimientos, repuestos, etcétera, que tengan que ver con dicho activo. Porque si es que yo deprecio totalmente un activo hasta cero, entonces dicho activo lo voy a tener que sacar de mis libros de contabilidad, lo voy a tener que sacar de la empresa, digamos, documentariamente. En términos con algún tipo de documento, voy a tener que darlo de baja. Entonces ya no puedo aplicar, no puedo asignar ningún costo asociado a su mantenimiento, etc. Entonces no estaría, digamos, no hay una relación en ese sentido. Es por eso que se establece un valor residual principalmente para poder seguir aplicando cargos de, principalmente, para la redundancia, de mantenimiento, etc. Sobre un activo ya depreciado, ¿no? Que no se va a poder depreciar más. ¿Está claro ese concepto? ¿Sí se entiende el concepto de base depreciable? Digo, perdón, de valor residual. Sí, profesor. Perfecto. Y ahora tenemos el último concepto asociado a lo que es la depreciación, es el valor de rescate. El valor de rescate no es otro, sino que el valor de venta al cual podemos deshacernos de un activo al finalizar su vida útil o al finalizar el proyecto. Va a ser el caso de, perdón, en el caso en el cual nuestro activo ya esté totalmente depreciado, por ejemplo, tenemos un proyecto que tiene 5 años, ¿sí? De 5 años de duración. Entonces, yo tengo mis activos de repente tienen una vida útil de 5 años. Al final del proyecto yo quiero vender esos activos. Entonces, eso se llama valor de rescate. ¿A cuánto puedo vender mis activos al finalizar mi proyecto? Obviamente el valor de rescate tiene que ver con el valor de realización de dicho activo. El valor de realización es a cuánto lo puedo vender en el mercado actualmente dicho activo. Entonces va a depender de tu habilidad, de tus contactos, del estado en el cual se encuentra tu activo, etc. Eso se denomina valor de rescate. En el valor de rescate no necesariamente tu activo tiene que estar totalmente depreciado. Imaginemos que tu proyecto dura 4 años. Y tu activo de repente tiene una vida útil de 8 años. Tu proyecto termina el 4.º año y tú quieres vender tu activo. Igualmente, le va a quedar 4 años de vida útil, ¿no? Pero como lo estás vendiendo al finalizar ya tu proyecto, se considera como valor de rescate. ¿Está claro eso? Estos son los conceptos principales asociados a lo que viene a ser la depreciación de nuestros activos cuando realizamos proyectos de inversión. Obviamente tienen que leer lo referente a este capítulo para poder un poco más profundizar esos conceptos y tenerlos completamente claros, ¿no? Aprender un poco más al respecto. ¿Dudas sobre estos conceptos de depreciación? ¿Todo claro? Bien. Silencio aporta. Creo que se han asustado con lo que les dije que va a venir todo en el examen final. Bueno, pues tienen a la mano libros, ejercicios, asesores, dan en grupo, ya. Además no va a estar muy complicado el examen, ¿de acuerdo? Eso sí, va a haber variación, ¿no? Como el primer examen,
Va a haber diversas pruebas. Profesor, disculpe, ¿qué semanas digo que tenemos que leer? Las semanas que no van a venir va a ser la 1, la 7, 8 y 9. El resto viene, ¿de acuerdo? Ya, profe, gracias. Y teoría semana 11, 12 y 13. Bien, ahora vamos a ver los flujos de efectivo incrementales. Ingeniero, Dígame. una consulta. Con respecto a la teoría, ¿se refiere solo a las diapositivas o del libro también? No, al libro me refiero, a las lecturas de la semana 11, 12 y 13 del libro. Ya, ingeniero, gracias. De nada. Bien, hemos dicho que nuestros proyectos se basan en flujos de efectivo incrementales. Entonces, al respecto, tenemos tres tipos de flujos. Uno va a ser los flujos de salida inicial que se dan en el año 0, usualmente en un proyecto, y tienen que ver con la inversión. La inversión en activo fijo, inversión en capital de trabajo. Luego tenemos los flujos de efectivo netos intermedios, ya vamos a ver la estructuración, y los flujos de efectivo neto terminal. Los flujos de efectivo neto intermedio van desde el año 1 de nuestro proyecto hasta el año anterior al término. Si nuestro proyecto dura 5 años, entonces los flujos intermedios deberían considerarse desde el año 1 al año 4. Y el flujo efectivo terminal será los considerados en el año 5. Vamos a ver la estructura. Es una estructura, obviamente, es bastante simple, pero no la vamos a tomar toda en consideración. La vamos a tomar en función a nuestras necesidades, porque habrá algunos conceptos que no va a tener nuestro proyecto, tal vez. Entonces, lo sacamos a la hora de estructurar nuestro flujo. Tenemos flujo de salida inicial. Tenemos costo de los bienes nuevos. ¿Sí? ¿Cuánto es los costos, a cuánto nos está valiendo comprar los activos? Más los gastos capitalizados, que vienen a ser los costos de instalación, flete, etc. ¿Por qué se llama capitalizados? Porque van a formar parte de nuestra base depreciable. Y ya se va a considerar como parte de el costo total del bien. Luego, más o menos. Más nivel de aumentado o menos nivel disminuido de capital de trabajo neto. Siempre y cuando exista esa variación. Menos ingresos netos de venta de bienes antiguos. Si es que nuestro proyecto es de renovación de un activo, se va a cambiar algún activo, ¿no? Vamos a reemplazar un activo, entonces va a aplicar este concepto. De otra forma, no vamos a tener este concepto. Luego, más o menos impuestos, más impuestos o menos ahorro en impuesto por la venta de bienes antiguos, si la inversión es una decisión de reemplazo. Y todo esto sumado, ¿no? Operativizado, nos va a dar el flujo de efectivo inicial de salida que se va a dar en el año 0 de nuestro proyecto. Luego tenemos los flujos de efectivo neto intermedios. Tenemos incremento o decremento neto en ingreso operativo, menos o más cualquier incremento o decremento en gastos de operación, excluyendo la depreciación. Luego a ello le vamos a sumar o le vamos a restar. Le vamos a restar el incremento y le vamos a sumar el decremento. Neto en cargos de depreciación fiscal. Y esto va a dar como resultado un cambio neto en ingreso antes de impuesto. A ese importe le vamos a restar o le vamos a sumar. Le vamos a restar un incremento y le vamos a sumar un decremento neto en impuesto a la renta.
lo cual nos va a dar como resultado el cambio neto en ingreso después de impuestos. Y por último, le vamos a sumar un incremento o le vamos a restar un decremento neto de la depreciación, para que finalmente nos dé como resultado el flujo de efectivo neto del periodo. ¿De acuerdo? Son estructuras y, bueno, vamos a realizar algunos ejercicios para que puedan apreciar la aplicación de las mismas. Y por último tenemos nuestro flujo de efectivo terminal. En este flujo de efectivo terminal podemos apreciar que la primera porción, que está en color claro, es igual en cuanto a estructura al flujo efectivo intermedio. Es lo mismo, los mismos conceptos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, es lo mismo. Recién en la parte más coloreada, que está más oscura, vamos a tener la variación que se da en el año final de nuestro proyecto. Tenemos más menos valor de rescate final, ¿sí? Hemos visto hace poco, hace unos instantes, lo que es el valor de rescate de nuestros activos. Menos impuestos o más ahorro en impuestos por la enajenación de dichos bienes. Más o menos, ¿no? Más nivel decrementado o más nivel incrementado del capital de trabajo neto, y lo cual nos va a dar en el quinto año el flujo de efectivo neto incremental del último año, ¿no? Bueno, en el caso de que nuestro proyecto dure 5 años, consideramos el quinto año. Y ese es nuestro flujo de efectivo neto terminal. Vamos a ver un pequeño ejercicio. Bien, tenemos el ejercicio 1, ¿no? Oak Farm está considerando la introducción de una nueva instalación. Para hacerlo necesita gastar $90,000 en equipo especial. El equipo tiene una vida útil de 4 años y se considera una depreciación lineal. Los gastos de envío e instalación ascienden a $12,000 y la maquinaria tiene un valor de rescate final esperado dentro de los 4 años de $16,000. La maquinaria debe instalarse en una bodega abandonada junto a la planta del proceso principal que no tiene uso económico. Entonces nos están diciendo que no existe un costo de oportunidad respecto a uno de los bienes que se va a usar en el proyecto. Se necesita capital de trabajo neto adicional. No se necesita, perdón, capital de trabajo neto adicional. El departamento de marketing calcula que el uso de la nueva instalación generará los siguientes flujos de efectivo de ingresos operativos netos adicionales, antes de considerar la depreciación y los impuestos. Es decir, aquí nos están brindando prácticamente una utilidad antes de intereses e impuestos, pero sin considerar la depreciación y los impuestos. Bueno, sin considerar la depreciación adicional, ¿no? Es como una utilidad operativa más la depreciación, por así decirlo. Suponiendo que la tasa
de impuesto es de 30%, estimar los flujos de efectivo incrementales relevantes del proyecto. Entonces, en principio tenemos que estructurar los flujos iniciales, ¿sí? Flujo de salida inicial. Bien. Dentro de estos flujos de salida inicial van a estar considerados la compra de activo fijo, los gastos de instalación, ¿de acuerdo? ¿Qué más? La compra de activo fijo está dado por 90.000. Gastos de instalación, 12.000. ¿Algún otro concepto adicional? Tenemos gastos de instalación, nada más. Entonces, nuestra suma, ¿no? Nuestro flujo de salida inicial total flujo de salida inicial va a ser en este caso 102.000. Luego de ello tenemos que estructurar nuestros flujos operativos. Operativo en cuanto va a ser el flujo operativo neto que nos están dando ya como dato. Tenemos el primer año 35.167, el segundo 36.250, el tercer año 55.725 y el cuarto año 32.258. ¿Qué más? Luego tengo que calcular la depreciación, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un cálculo aparte para la depreciación. Tengo mi base depreciable, en este caso va a ser 102.000. La depreciación que estoy usando va a ser lineal, ¿de acuerdo? Y mi vida útil del proyecto, y por ende de mi activo fijo, vida útil 4 años. Tasa de depreciación 1 entre 4, 0.25 anual. Por lo tanto, mi depreciación va a ser 102.000 por 0.25. Lo cual me da 25.500 de depreciación anual. Cada año voy a depreciar 25.500. Entonces, volvemos a nuestra estructuración de los flujos de efectivo. Tenemos flujo operativo. Le vamos a restar la depreciación correspondiente. ¿De acuerdo? 25.500. Me va a dar un flujo de efectivo antes de impuesto a la renta. ¿Me ayudan con la calculadora, por favor? ¿Qué quiere? ¿Cuánto me da el primero, por favor? 9.667. 667. Gracias. El segundo.
10.750. Gracias. Otro. 30.225. Gracias. 30, 30.225. 30. Ajá, 30. Y el otro, a ver. Sí, 6.758. 6.758. Gracias. Luego voy a restarle el impuesto a la renta correspondiente, que es el 30%. ¿Cuánto es el 30% de 9.667? $2.910 centavos. 2.910. No, 2.900.10 o punto 1. Redondeamos, por favor, 2.900. Ya. Vete. 3.225. Gracias. El otro. 9.068. Y el otro. 2.027. Muchas gracias. Ajá, 27. Y luego tendríamos nuestros flujos de efectivo después de impuestos, ¿no? $6.767. 6.700. 67. 6.767. Ok. No, 6.767. 6767. 6.767. Ajá, así. Ya, perfecto. El otro es 7.525. Ah, ya. Ya, gracias. 21.157. El otro. Sí, eso es lo que puse. Ya. Y luego de ello ya tenemos los flujos de efectivo después de impuesto a la renta. Le vamos a adicionar la depreciación. Nuevamente. Luego de ello, bueno, vamos a agregar la depreciación y adicionalmente a ello vamos a tener los flujos terminales del último periodo. Vamos a agregarle el valor de rescate y le vamos a restar el impuesto a la renta correspondiente a dicha enajenación para tener como resultado final el flujo de caja libre, ¿no? Incremental. El valor de rescate al finalizar el periodo de nuestro proyecto es 16.000, ¿de acuerdo? Si desarrollamos nuestro estado de resultados,
correspondiente, vamos a tener venta 16.000, costo de venta. ¿Por qué 0? Porque mi activo está totalmente depreciado. Por lo tanto, mi ganancia va a ser, antes de impuesto obviamente, 16.000. Que lo tenemos aquí, ¿no? El impuesto de renta correspondiente va a ser igual a 16.000 por el 30%. 4.800. 4.800. Gracias. 4.800. Le vamos a restar. Y bueno, operativizando tendríamos ya nuestro resultado del flujo de caja libre, ¿ya, no? En el cual ya hemos deducido todos los costos, gastos y también el impuesto correspondiente. $22.267. $3.025. $46.657. Y por último, $41.431. 41. Y esos serían nuestros flujos, flujo de caja libre de todo nuestro proyecto, ¿no? Obviamente aquí también tenemos que incluir el flujo del año 1, del año 0, perdón, que es la inversión. ¿De acuerdo? Obviamente este flujo es de salida, ¿de acuerdo? Es un flujo de salida y estos van a ser flujos de ingreso. ¿Alguna consulta con la estructuración que hemos hecho de nuestro presupuesto de capital? Y de los Tener una flujos. preguntita. La depreciación, en este caso, ¿por qué sería positiva o siempre va a ser positiva? ¿En qué caso está siendo positiva? O sea, en vez de restarse, como lo que van en paréntesis, se suman, ¿no? No, en este hemos restado. Esta depreciación está restada. Flujo operativo neto menos depreciación, flujo antes de impuesto a la renta. Y luego le volvemos a agregar. Una vez que descontamos el impuesto a la renta, volvemos a agregar la depreciación. ¿Por qué motivo? Porque la depreciación es aceptada tributariamente, sin embargo, la depreciación no implica la salida de dinero y estamos elaborando flujos de caja. Al no ser una salida o un ingreso monetario, entonces no tenemos por qué, digamos, sacarla de nuestro flujo. La sacamos por un momento para poder calcular el impuesto a la renta y luego la volvemos a introducir. Ah, ya, eso quería entender. Porque yo había visto abajo nada más. Sí. ¿Alguna otra duda sobre este ejercicio? Bien. Respecto a su trabajo final, bueno, lo que van a realizar es, digamos, bastante
conciso, ¿no? En principio vamos a bajar los estados financieros de 3 periodos, 2019, 2018 y 2017. Luego vamos a realizar el análisis financiero, ¿no? Vertical, horizontal, ratios. Vamos a dar nuestra opinión, nuestra opinión general de ese análisis, ¿no? ¿Por qué la empresa está bien? ¿En qué podría mejorar de repente en ese aspecto, en el aspecto financiero, o determinar alguna estrategia posible de aplicar para mejorar, si es que no estuviese en buen camino, ¿no? Luego, vamos a evaluar la estructura de capital de nuestra empresa. ¿Cuánto tienen acciones a valor de mercado? ¿Cuánto tiene en deuda? Una vez que evaluemos, vamos a calcular los costos de capital. ¿De acuerdo? El costo de capital accionariado, el costo de capital preferente si hubiese, y el costo de la deuda. En general, el costo de capital accionariado se les ha brindado un cuadro de betas para que, en función al sector en el cual pertenezca la empresa que están tomando para el ejercicio final, para el trabajo final, puedan desapalancar el beta y apalancar con el nivel de deuda que tiene la empresa, con la estructura financiera de su empresa. Y puedan así calcular el CAPM, ¿no? Que va a ser el costo de capital accionariado. Creo que por ahí ya no habría mayor, digamos, dificultad, ¿no? Y por último, calculamos lo que es el WACC, el costo promedio ponderado de capital. ¿Alguna duda al respecto? Profe, el trabajo final, bueno, o sea, los puntos que va a tocar el trabajo final, ¿lo va a subir al Teams o ya no? Las voy a mandar a su delegada, ¿de acuerdo? Mañana le estoy enviando a la delegada una pseudoestructura, porque no necesariamente se tiene que ajustar a ella, pero si desean pueden ceñirse a dicha estructura, ¿no? Ok, profe. Listo. ¿Alguna consulta adicional tendrán sobre el respecto? Ingeniero, otra consulta. Como usted ha Dígame. pedido que en el trabajo analicemos los ratios, ¿es necesario colocarle una explicación a cada ratio o puede ser en general, así como usted dijo, que cómo está la empresa, si está bien o está mal? No, preferiría que expliquen cada ratio, ¿no? Porque en función a la explicación que des a cada ratio, vas a poder interpretar el total. Si es que no interpretas un ratio, de repente, bueno, y es importante, no vas a poder apreciar los detalles del análisis que estás realizando. Ya, ok, gracias, ingeniero. Ya, de nada. ¿Alguna duda adicional, por favor? Igual, para la exposición van a preparar su PPT, ¿no? Correspondiente. Eso los dejo a criterio de cada uno de ustedes, de cada grupo, qué temas van a incluir, ¿no? Ingeniero, disculpe, PPTs y el Excel, ¿no? Bueno, sí, si desean Excel también. Ah, ok, gracias. Ingeniero, otra consulta. Dígame. Ingeniero, cuando estuve haciendo el análisis horizontal y usted había pedido 3 años, del 2017 al 2019, pero cuando haces el análisis horizontal, tú comparas el año actual con el siguiente, pero como el 2020 no lo tenemos porque aún no termina, tendría que analizarlo o compararlo con el año anterior, ¿verdad? O sea, 2018. Así es.
Y si fuera 2018 con el 2017. Así. Sí, efectivamente. Ok, gracias. ¿Alguna duda adicional? Profesor, disculpe, en el orden de la relación de los grupos, o sea, ¿quién va a poner primero ¿eso ya lo va a comunicar con la delegada o cómo va a ser eso? Bueno, vamos a sortear, ¿de acuerdo? Ah, Sortearemos los grupos para que sea democrático. ok, gracias. Bien, no habiendo mayores consultas, bueno, procedemos por dar fin a nuestra clase de hoy día.